fundamentalmente con una experiencia muy amplia, ganada y documentada en lo que ubicaríamos en el centro. Estos Smarties pretenden un poco representar el tema de los recursos educativos abiertos, en su variedad, en su quizás atractividad que tienen. Y que viene mucho del trabajo que viene fundamentalmente de la práctica, de la acción. Y en este sentido se ha hecho un camino bastante largo, que arranca ya en los años 2000, y se ha documentado mucho de esto. Ya mostraré algunos ejemplos en este sentido. Pero bueno, ¿cuál es el desafío de hoy? Por eso me ha gustado mucho el challenge que me lanza Sandra de hoy. En términos de investigación, que he llamado aquí el tema del grounding, esto todavía es una cosa fundamental que tenemos que desarrollar en el área, ya lo mostraré también más adelante. Nos estamos moviendo entre esto y nos estamos también moviendo en el área de imaginar escenarios futuros. Y ahí creo que está lo que nos puede llegar a motivar muchísimo. Y en este sentido como estoy conociendo a gente y no retengo muy bien los nombres, sí quería decir que un poco estaba pensando que estaba muy de acuerdo en lo que estaba presentando el señor João Testini, ¿sí? Sobre respecto a esta invitación a la creatividad. Me gustó mucho el ejemplo que yo dije, bueno, está muy alineado con lo que estaba pensando en mi presentación también. ¿Cómo nos estamos moviendo? Desde el campo de la práctica, donde hay experiencias innovadoras, pero con la necesidad de fundamentar esto en lo que sería la roca de la ciencia, alguna expresión para decir esta cosa más sólida que surge del conocimiento sistematizado, de la reflexión, de la síntesis, de la intencionalidad de documentar y transferir experiencia. Esto no es una deuda, porque algo se ha comenzado a hacer, pero creo que es uno de los temas que más se tienen que trabajar dentro del campo del movimiento de REA, y el aspecto de imaginar este tipo de futuros. Iré en profundidad en cada uno de los tres para ver cuál es el grado de relación entre esto y cómo estamos desde el punto de vista de la investigación en el área, en un lugar privilegiado de trabajar en la acción, no solamente en el enfoque de la ciencia clásica de explicar un fenómeno, sino en aquello de intervenir en la realidad, de provocar cambios, de estudiarlos, documentarlos y ganar de la experiencia de los otros. Este es un logo de, bueno, la definición ya ha sido esta mañana, pero contaba con eso, que la definición fuese dada, de recursos educativos abiertos. Quería traer un poco a colación este logotipo que representa los recursos educativos abiertos, que ha sido creado en el año 2012 y aprobado, digamos, y que UNESCO fomenta como para identificar el tema de los recursos educativos abiertos. Para traducir un poco esta noción de quienes todavía no conocen mucho este tema, ¿en qué focalizan? Y digo, es una buena síntesis, este logotipo sintetiza un poco el pensamiento y el origen de hacia dónde quiere ir el movimiento de recursos educativos abiertos. Obviamente recursos educativos abiertos tienen que ver con recursos, de ahí la representación de lo que se ve como un libro. Ahora, como verán, es un libro que vuela, es un libro que tiene dinamismo, es un libro que de alguna manera escapa de algún lugar y está siempre planeando sobre otros lugares. Este libro se compone de hojas, es decir, de muchos elementos que lo componen, y además esas hojas se van, hojas o folios, ¿no? Folios. Se van transformando en manos, poniendo de manifiesto el carácter humano en esto, la intervención de las personas, la necesidad de que las personas puedan tener acceso a este tipo de recursos. Hay un ideal de democratización de la educación embebido dentro de este simbolismo que es el isologotipo de recursos educativos abiertos. Esto es un poco para entender un poco cómo se inicia este movimiento. Quería ponerlo un poco en contexto para que sepamos que cuando hablamos de REA, quienes también hoy están quizás por primera vez intentando entender de dónde estamos, es decir, que no es nada así muy hermético ni nada muy complejo. Entendámoslos en su evolución, digamos, como preocupación en el campo de la educación y que arranca en el término de producir simplemente materiales de aprendizaje. Eso es muy cercano a nuestra práctica, todos los hacemos. La idea es cómo trabajar a partir de esta experiencia de desarrollo de materiales de aprendizaje en hacer de esto una experiencia colectiva, es decir, cómo compartir conocimiento no solo con los alumnos, sino con el resto de las personas. Por eso he ubicado allí también el movimiento del open source, porque es una filosofía de diseño participativo y de colaboración que impregna muchísimo todo lo que es el movimiento de recursos educativos abiertos, en esta intención de producir, compartir y crear conjuntamente. El movimiento de open source está más, nace del campo de las ciencias de la computación, computer science,
en el desarrollo de programas. Esta filosofía de compartir y crear conjuntamente y de ir colaborativamente y cooperativamente, en el sentido de ir poniendo su granito de arena a cada uno, es la filosofía que también inspira al movimiento de recursos educativos abiertos. Y quizás un otro elemento, quienes conocen y también de hace unos años el tema de preocupación respecto a cómo compartir esto, hubo un movimiento fuertísimo en torno a los objetos de aprendizaje, ¿no? Los learning objects, quizás son los conocidos, cuya preocupación también está en el medio de la educación, pero fundamentalmente también de gente que viene de Computer Science, que se interesó en cómo describir recursos educativos abiertos y puso mucho esfuerzo en esta área y mucho esfuerzo en términos de lo que se llamó interoperabilidad, es decir, cómo se pueden distintos sistemas leer, intercambiar este tipo de recursos de manera simple. Ahora, todo esto suena muy técnico, ¿no? Y el movimiento tuvo su límite, de alguna manera llega a agotarse en sí, ¿no? a interesar a la comunidad de profesores en general. Recursos educativos abiertos recupera estos aprendizajes hechos con anterioridad, pone el acento en el tema de la educación y del aprendizaje y además agrega esta finalidad que es de alguna manera loable de permitir el acceso a la mayor cantidad de gente posible de recursos de conocimiento. Entonces pasamos a lo que serían los Open Educational Resources. También quería resaltar aquí esta idea de el Open Courseware que se inicia más o menos en el año 2001 con el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que lo que hace es poner en línea, a disposición libre para el mundo, los cursos del MIT. Entiéndase curso como una agregación de recursos educativos. Entiéndase a la vez como una serie de recursos educativos abiertos ensamblados que hacen de esto un recurso mayor, cuya secuenciación está muy inspirada de lo que es un típico curso, asignatura o ¿cómo se puede llamar? En materia, o bueno, para adoptar esta noción, ¿no? Entonces, un esfuerzo enorme que se ha hecho en este sentido, desde el punto de vista, si queremos verlo, de la investigación y desarrollo, fue un esfuerzo de lo que se podría denominar un enfoque de developmental approach, ¿no? Un enfoque de desarrollo. Entonces, como les comentaba, se aprende muchísimo de todo lo que es el movimiento de objetos de aprendizaje. Pongo el ejemplo de Merlot, que creo que es uno de los más conocidos y uno de los bancos de objetos de aprendizaje mejor organizados y que tuvieron un desarrollo fuerte y que continúa activo. Una serie de colección de recursos que ya no viene inspirado de propias instituciones, sino que viene del propio usuario, de la propia gente. No sé si están familiarizados con el concepto de User Generated Content o de Learner Generated Content. Toda esta colección de recursos que se encuentran hoy disponibles en la web, ya sea en colecciones de fotografías como en Flickr, hoy vimos los distintos tipos de licencia, o en YouTube, y podemos seguir sumando, ¿no? Slideshare, es una serie de contenidos accesibles, muchos de ellos cada vez más facilitados en su uso por esta ventaja que nos ofrece el Creative Commons, de cual Antonio ha explicado por la mañana. También se han desarrollado entonces maneras de organizar estos recursos y de facilitar su descubrimiento, su búsqueda y descubrimiento en lo que se llaman repositorios. Ahí pongo entre paréntesis meta-repositorios y doy el ejemplo de Temoa, que es un meta-repositorio de recursos educativos, repositorio de repositorios y que lleva a otros repositorios, que está mantenido fundamentalmente por el TEC de Monterrey, que es uno de los partners dentro del proyecto Oportunidad que nos ha reunido, ¿no? En este trabajo. Y los esfuerzos en licencia. Todo el esfuerzo, esto que yo llamaría de developmental approach, ha permitido, siguiente, lo que sería la creación de repositorios y el acceso, la indexación de recursos. Ahora, nos estamos moviendo en este momento hacia otra esfera y a otro grado de interés. Entendemos un poco que esta preocupación sobre el tema de licencias, y esto en términos de investigación, que fue lo que se me pidió un poquito que reflexione, sigue quedando dentro del campo de la acción y no tanto de la investigación, reflexión y construir a partir de esto qué, ¿no? Pero de alguna manera establece las bases necesarias para poder trabajar y poder investigar. Hacia otro escenario en el campo de la educación. Yo quisiera que hoy salgamos de aquí no solamente pensando en recursos educativos en abierto como piezas de contenido o conocimiento encapsulado y disponible en la web y accesible y editable o no, depende del tipo de licencia.
hacia otro tipo de desafío, de challenge, de desafío que nos trae hoy el movimiento de educación abierta. En esta evolución han aparecido en la escena lo que se llaman las prácticas educativas abiertas, y aquí yo estaba pensando cuando presentaba a Carlos y otra vez tendré problemas con los apellidos, ¿no? Belchowski, no sé si lo digo bien. Agradezco muchísimo su intervención porque un ejemplo clarísimo que ha dado de práctica educativa abierta, antes de que exista esta noción, antes que se haya escrito y se reconozca con esta terminología, es lo que presento hoy sobre el trabajo entre las universidades, el compartir contenidos y crear contenidos, el compartir programas. Esto fue un poco adelantado a la época, si se quiere, ¿eh? Felicitaciones por esta iniciativa. Hoy se está fomentando esto como buena práctica. Esto debe estar muy bien documentado para formar parte de las buenas prácticas a imitar. Y hay un interés fuerte en el campo de la educación abierta de fomentar este tipo de prácticas. Esta es una, de carácter más, que implica tanto prácticas educativas abiertas que tocan a lo institucional o organizacional como al educativo en sí. Y a una política y un posicionamiento concreto. Antonio habló del tema de MOOCs, que también agradeceré para no tener que profundizar tanto, pero nos estamos moviendo en este escenario que tiene impacto fuerte a muchísimos niveles. En términos del... aquí vayamos pensando en que hay temáticas que están abiertas a la investigación, todas estas. Y no solamente relacionadas al concepto de REA, sino hasta otros nuevos conceptos que aparecen y que podríamos englobar en el concepto de educación abierta y que tocan tanto la experiencia personal como profesor en lo que es enseñar y aprender, pero tocan también el acceso a la educación, toca temas como modelos de sostenibilidad de negocios que hagan viable a la institución el hecho de poder crear contenidos y a la vez sobrevivir como institución y crecer como institución. Es una preocupación muy fuerte, sobre todo los MOOCs vienen a ser un elemento disruptivo bastante fuerte dentro de lo que significa la educación y está siendo objeto de discusión y de debate en las instituciones, hasta, bueno, estamos hablando de instituciones como Harvard, o sea, no solamente a todo nivel, a todas las instituciones. Entonces, quería citar dos recursos que están en abierto, que son accesibles y quizás para quienes pretendan entrar en el tema de investigación puedan tener una aproximación a qué se trata esto de tanto recursos educativos abiertos, que es esta publicación de la OECD de 2007, que está en inglés y está en castellano, y al otro libro que también me parece importante de citar aquí, que es Opening Up Education, que ya tiene esta mirada un poco más abierta, que se despega de los recursos educativos abiertos en tanto contenido, pero que lo entiende más inmerso en el efecto que estos producen en la creación de nuevas culturas en términos de educación y de organización del sistema educativo. Así que recomendaría la lectura de estos dos libros accesibles, abiertos en Internet. En términos de investigación, y como les digo, investigación, tengo un poco de dificultad a veces a entenderlo realmente como investigación pura y dura, pero sí como investigación y acción. Quería citar que ha habido muchos trabajos. Voy a rescatar tres fundamentalmente, quizás por proximidad y también por impacto y novedad de cada uno de ellos. Toda esta información también les recomiendo, está accesible en línea para quien quiera profundizar en cada uno de ellos. Pero uno de los proyectos a nivel europeo más importantes ha sido el de Olcos, del 2006-2007, que trazó un roteiro, ¿no? un mapa de un roadmap o roteiro, ¿no? Sí, roteiro. En términos de qué se quería ver hacia el año 2012 respecto de los recursos educativos abiertos. Y verán que las preocupaciones que surgen ahí son algunas que todavía en ello estamos. Esta acción, fíjense que una de las era Raise Awareness, era tornar conocido, exactamente. Este tema, sensibilizar a la comunidad de profesores, pero también de autoridades dentro de las instituciones, políticas, a nivel de ministerios, a nivel de órganos de decisión política de este tema. Este roadmap ya había trazado ese tipo de elementos y dijo deberíamos trabajar en ese sentido. Se ha trabajado mucho y seguimos trabajando en eso. El segundo proyecto que quería resaltar es uno en el que, si bien no he participado directamente como proyecto europeo, como partner de este proyecto, sí en algunas instancias de validación de resultados,
hemos participado y he participado personalmente, que es el proyecto PAL, que es aquel que también intenta extender la noción de recursos educativos abiertos de prácticas educativas abiertas. Este proyecto es muy interesante porque presenta, está en línea, disponible, muchos estudios de caso sobre el tema de prácticas educativas y de lo que se llama un nivel de madurez institucional en la adopción de recursos educativos abiertos, pero también de educación abierta en general. Otra riqueza de este proyecto en particular es que establece unos niveles de análisis a través de un instrumento muy simple de análisis de la propia institución desde la perspectiva de distintos participantes, de agentes que están dentro de la institución, que son el nivel directivo, está el nivel profesoral, está el nivel de gestión y el nivel del alumnado, de los estudiantes. Así que también muy recomendable. Quiero ser honesto, hay muchísimos más proyectos con cosas muy interesantes. Esto es un poco algo que quise rescatar personalmente porque considero clave para entender un poco esta evolución que voy a insistir durante todo el seminario, de sensibilizarnos hoy a recursos educativos abiertos, pero entenderlos más en el marco de la transformación. En transformación de prácticas docentes y discentes y en la transformación organizacional y transformación de la educación. Porque si no nos vamos a quedar con que es un objeto de estudio relativamente limitado, ¿no? Que tiene que ver en cómo construir piezas de contenido, encapsularlas y difundirlas. Y ahí terminaría. Pero entonces, ver qué impacto tiene esto a otro nivel. El tercero sí estuvimos como institución y estuve personalmente involucrado, es el de OER Test, que es la gran preocupación de hoy en día, es cómo certificamos aprendizajes hechos a partir del acceso, no solo a recursos, sino también agregación de recursos que podríamos llamar cursos, si se quiere, unidades, módulos, que ya tienen una estructura más pedagógica, que están organizados en función de objetivos de aprendizaje o de competencias, y que los recursos forman parte de lo que sería más la propuesta de una experiencia de aprendizaje con recursos educativos. Hemos elaborado una serie de escenarios, también os recomiendo, hay una publicación final que muestra este tipo de escenarios de reconocimiento, y hemos hecho un trabajo que yo consideraría está en mitad de camino también en términos de investigación, con técnicas y métodos novedosos como lo que se llaman los dry test, que se usa mucho en ingeniería y desarrollo de artefactos, y uno la lleva al estudio de nuevos conceptos a nivel organizacional. Estos son investigaciones, como digo entre comillas, depende cómo se entienda el tema el término de investigación, pero que cada uno aborda el trazado de un mapa, la ampliación del concepto a prácticas, donde se implican distintos agentes y sus responsabilidades, y un tercero que tiene que ver con la evaluación y certificación de aprendizajes. Inspiración podemos tener muchísima. Estos, si bien no son resultados necesariamente de investigación, son muy ricos para quienes deseen hacer un poco de investigación en el área, pues documentan muchísimas prácticas a distintos niveles, de distintos agentes y en distintos contextos. Quise resaltar, por supuesto, nuestro compendio, no solamente por una cuestión de autobombo, para decir, sino simplemente porque creo que está muy pensado en el contexto de aplicación que es Iberoamérica. Con lo cual ahí resaltamos una serie de prácticas que pueden ser quizás más transferibles porque el nivel de contextos es más cercano. Pero hay otros recursos interesantes, como de Open Educational Resources en Brasil, que es específico del país, que aquí Andrea está con nosotros y que había sido también un trabajo, si recuerdo bien, una iniciativa tuya y de un grupo de gente de UNESCO, exactamente, para que vean que tienen ejemplos locales también en donde inspirarse. Y hay Commonwealth of Learning, una institución también muy interesada en la promoción del movimiento de recursos educativos abiertos, que tiene también una serie de libros, todos ellos accesibles de forma gratuita en línea, con licencias Creative Commons, y ahí verán cuál es la ventaja. Qué mejor que en vez de hablar, demostrar con el ejemplo, ¿no? Y decir, bueno, cuán útiles pueden ser para cuando busquemos inspiración. En términos de investigación, haciendo un poco de investigación, siempre valga la redundancia, ha habido una iniciativa que cerró más o menos hacia 2009, que se inicia en 2001 con financiamiento de Hewlett Foundation, que trató de crear un repositorio de resultados de investigación, nuevamente insisto en un sentido muy laxo de la noción de investigación, pero que es un recurso muy interesante donde se documentan prácticas y resultados relativamente provisorios que se iban produciendo a nivel de recursos educativos abiertos.
quisiera aquí entonces remarcar el papel de esta fundación en la promoción del movimiento y en la inversión fuerte que hace en este sentido y sigue apoyando. Ahora les mostraré un ejemplo más en concreto. De estas investigaciones que me parecieron quizás útiles para quienes quieran hacer un poco meterse en este área desde la perspectiva práctica, pero también investigadora, quería resaltar este proyecto de GIS, que es una organización que financia investigación en Reino Unido, que es un trabajo muy serio que se ha hecho a nivel pero claro, limitado al contexto de UK, en 3 fases. Si bien las fases se entremezclan en términos de los objetivos que tienen, la primera fase que se hizo, y quizás para replicar en términos de si quiero hacer una investigación o un programa de investigación, es obviamente crear. Entonces, la primera fase de este proyecto ha estado muy focalizada en la creación y la puesta en disposición de recursos educativos abiertos. Una segunda fue la de, bueno, dar el acceso, de liberar este acceso. Este acceso no solo a bajar un documento, sino a lo que se dice reorientar. Hay distintas palabras que quieren decir cómo puedo trabajar este objeto. Hoy veíamos las licencias estas del share alike o el permitir la reutilización y el trabajo sobre el documento. Simple ejemplo para que nos entendamos a lo que estoy hablando. Digo, yo como profesor encuentro en un banco de recursos abiertos un recurso que me interesa muchísimo. Este está en inglés o está en castellano. Y digo, bueno, a mí me interesa que mis alumnos lo puedan leer en portugués, porque por lo que sea, por política institucional, porque no saben inglés, porque el castellano les puede ser dificultoso. Pues el solo hecho de poder traducirlo ya es una operación que puedo hacer sobre el recurso y que es muy útil, ¿no? Y después hay otros elementos de trabajo sobre este documento, sobre este recurso educativo abierto. Entonces, en este release hubo también una intencionalidad de no solo dejar en abierto, sino también pensar en las posibilidades de reutilización. Y obviamente, esto los ingleses son muy buenos, muchas veces hay que imitar las cosas buenas. Ellos siempre trabajan en un proceso de evaluación, de sistematización, de colecta de información y de tratamiento de información y de tratar de sacar conclusiones que nos sean útiles, ¿no? A veces nos quedamos en muchos de los proyectos con que lo desarrollamos, lo desplegamos, estamos todos contentos, se terminó y nos vamos, cerró la puerta a otro proyecto. Yo creo que es muy interesante esta tercera fase, muy interesante, que conduce a un informe que os recomiendo, es larguísimo, pero con que os lean el resumen ejecutivo y la primera introducción es suficiente, a una serie de findings, de resultados y de recomendaciones. Es un informe que fue publicado en 2011, que es bastante reciente. Entraré un poco en detalle sobre esto, que buscaba en este sentido investigar a través de estas 3 fases de investigación, del proceso de desarrollo e investigación, qué beneficios podían ofrecer los recursos educativos abiertos a los profesores y a los alumnos, y en este sentido más amplio, qué cambios producía a nivel de lo pedagógico, lo actitudinal, lo logístico y lo estratégico. Esta visión holística es muy importante de tener en cuenta para quienes iniciemos un programa serio de investigación de los recursos educativos abiertos en las instituciones. Bueno, además dice, obviamente, cuáles son los factores positivos y cuáles son aquellos que impiden, ¿no? Los impedimentos o que quieran retrasar la implementación de este tipo de iniciativas. Solamente como ilustración, verán que en términos quizás quienes hacemos investigación queremos saber, bueno, y metodológicamente qué se está usando para esto, qué se está haciendo. Verán que el enfoque principal de esta investigación había sido de carácter cualitativo, con un survey para tener información de apoyo y soporte a conclusiones desde lo cualitativo, pero nada que no sea muy ajeno. Estamos hablando de online survey y workshop, de focus group, de entrevistas, o sea, nada muy... O sea, en términos de investigación, todo nuestro conocimiento previo en esto nos es útil, nada más que es el objeto de estudio que estamos construyendo, así que el desafío es utilizar el buen método de acuerdo al problema que me planteo de investigación. Y para no dejarlos así con las ganas, quise resaltar un poco cuáles fueron, no entraré en detalle en cada uno de ellos, pero los resultados que encontraron desde el punto de vista de los profesores. Ellos veían ciertas cosas positivas en la facilidad que tienen ciertos recursos educativos abiertos en ser insertados dentro de los ambientes de aprendizaje de los alumnos, en proveer, por ejemplo, oportunidades. Nos sentimos angustiados cuando el nivel de alumnos que recibimos en nuestras aulas no es el mismo.
Entonces sería una utilización estratégica de los recursos educativos abiertos para complementar aquella información, aquel conocimiento que quizás algún alumno no tiene y que supuestamente debe tener para poder terminar con éxito nuestra curso o asignatura. Pero había algunos, no entré en todo, como por ejemplo el benchmarking de la propia práctica. Eso es interesante. Es un espacio también, es una excusa también para tratar de ver dónde me sitúo respecto de mis colegas, dónde estoy situado, qué tipo de recursos produzco yo, qué tipo de experiencias de aprendizaje, pues, qué están haciendo otros con esto. Esta posibilidad de acceso y de visibilización es muy importante en todo esto porque me permite crecer. Es una manera de buscar de autoevaluarme y de ver en dónde estoy situado. Entonces verán que después cuando vayan al informe, no es mi intención presentarlo en detalle, pero sí decir que existen 2 o 3 documentos que yo aconsejo particularmente para quienes se interesen en este tema. Obviamente dentro de algunos de los impedimentos estaría bueno, el tema de que todavía no hay, a pesar de los años y los esfuerzos, un conocimiento muy profundo por parte de la mayoría de los profesores sobre de qué se trata el tema del movimiento abierto, normal, y falta también de conocimiento sobre qué es la licencia de Creative Commons, que parecería algo anodino, pero yo digo, felicito a los organizadores de haber dedicado a esta temática que a veces parece no importante o no tan importante un momento específico, ya sea el inicio, porque aunque uno no lo crea, esta cosa que estaría dentro del ámbito de las cuestiones prácticas que me facilita a mí como autor poder decidir qué quiero hacer con mi obra es muy muy importante porque es producto de un consenso. Esto está aceptado y adoptado internacionalmente y soy libre de usarlo o no, pero si quiero usar y quiero ir a apoyar el movimiento, pues usar Creative Commons es una de las cosas básicas que tengo que aprender. Ahora, voy al sitio de Creative Commons y en 5 pasos vía un tutorial puedo saber cómo hacer el release, la difusión de mi propia autoría. En términos de barreras y de enablers, de facilitadores, exactamente, gracias. Los clasifican en 3 niveles, en el nivel pedagógico, en el nivel logístico y en el nivel estratégico. Quizás algunos de los que son facilitadores también pueden llegar a ser barreras. En este sentido, ellos ponen este tipo de dualidad, depende de la perspectiva donde se mire. Pero quizás en términos de OER, cuando nos pensamos en la selección de recursos de aprendizaje, independientemente que sean OER o no, una de las cosas que tenemos que evaluar al momento de decidir como profesores utilizar o no este recurso es la relevancia del contenido y cómo de alguna manera se alinea con los propósitos que yo tengo. Y en los OER persisten ese tipo de problemas que entiendo no son específicos a los OER, que sí les atienden, pero no son específicos a los OER, sino a cualquier recurso educativo. Obviamente el tema de si imponen o no nuevos tipos de modelos pedagógicos o si llevan incrustados en ellos alguna intención pedagógica específica que no o sí está de acuerdo con mi enfoque dentro de la asignatura, eso hace que sea más difícil o más fácil el tema de la selección de recursos. Estoy hablando de unas conclusiones que se hacen en base a un grupo de personas relativamente pequeños y muy centralizados en INCAE. Ahora, cuando uno lee el informe se puede identificar perfectamente si son problemas comunes, que bueno, tendré que demostrar que es así, pero son problemas comunes a todas las instituciones y distintos contextos. Quizás en el término estratégico, ya que tenemos el privilegio de contar con autoridades también universitarias, es decir que hay el desarrollo de políticas institucionales, solamente eso, es fundamental para fomentar un poco el tema de la adopción de recursos y de prácticas. Simplemente entenderlo en términos de reconocimiento del profesor de que esto tiene validez para la propia institución. Las conclusiones generales es que se necesita más investigación en este sentido para profundizar tanto la práctica docente como la práctica de aprendizaje. Ahora, esto no es algo caprichoso de mi parte o de nuestra parte, sino como grupo, sino que McAndrew y Farrow en un paper que presentaron en el seminario de OER de 2013, hace muy poquito, fue en marzo, que Sandra ha sido, ¿no? Allí.
Sí, el presidente dijo, bueno, ahora necesitamos demostrar el impacto real de todo esto. Hemos escrito mucho, hemos documentado prácticas, hemos hecho todo el desarrollo de la estructura fundamental a esto. Repositorios, hemos creado recursos, los hemos subido a los repositorios, los hemos indexado, hemos creado motores de búsqueda bastante potentes para identificar recursos. Bueno, ahora nos falta probar esto. Aquí voy a quedar solamente en esto porque el sitio web también presenta información detallada, pero ponernos al tanto de que esto es muy reciente. En diciembre se aprobó una nueva línea de investigación, lo que llaman el OER Research Hub, que lidera también Open University en UK, que sigue manteniendo el financiamiento del Hewlett Foundation. Ha sido afortunado, la verdad, de tener el financiamiento de Hewlett. Pero ellos han lanzado un hub que intenta recolectar información de investigación, resultados de investigación, porque están preocupados en lo que todos estamos. ¿Cómo vamos a convencer si no empezamos a probar realmente de que esto tiene algún efecto positivo? No entraré en detalle en cada uno de ellos, pero que, grosso modo, mejora el aprendizaje, democratiza el aprendizaje, da mayor acceso, promueve la innovación pedagógica, promueve el cambio institucional de forma positiva, genera nuevas formas de aprender y nuevas formas de socialización. Una serie de hipótesis que han desarrollado. Todas esas subhipótesis están en este sentido tratando de probar, buscar evidencias reales de que esto es así. En términos de métodos, como les decía, hay de todo. Los enfoques cualitativos son los privilegiados, pero verán que no son comunes, ¿no? Estudios de casos, incluso las observaciones dentro de las clases, para quienes han trabajado mucho en términos de magisterio. Verán que se renuevan, pero ahora el objeto de estudio son los recursos educativos. Nos movíamos entre esto y el escenario futuro. Yo quería decir que hay ahora un interesante llamado por parte de la Comunidad Europea a ser visionarios. Y eso me parece un enfoque muy interesante. Imaginemos el futuro. Hoy decía que estábamos moviéndonos entre el grounding y el imagining. Piden a las propias instituciones, a la gente que se manifieste en ese sentido. Y en este call uno lo orientan desde esta perspectiva, desde la perspectiva del profesor y desde la perspectiva del alumno. ¿Qué podemos pensar en términos de movimiento abierto y estas temáticas en calidad, por ejemplo, en innovación, en metodologías pedagógicas, en la colaboración y el intercambio entre profesores, y a nivel de alumnos también, en la educación informal, una preocupación muy... es un foco de interés muy fuerte en términos de Comunidad Europea, que tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida y la formación informal, que también piden escenarios, para que vean que nos estamos moviendo en esto y que quizás sea lo más motivante del tema de hacer investigación, que no solamente nos vamos a dedicar a tratar de explicar qué pasa, sino nos están invitando a hacer acción y a imaginar, a ser creativos. Lo que tenemos hasta ahora es disponibilidad de muchísimos recursos, como les decía, maneras de crear, los pros y los contras, barreras. Lo que tenemos que hacer aún es probar estos elementos, que es sostenible, una de las preocupaciones fundamentales. Es sostenible esto, que democratiza realmente la educación, de que sirve para dar oportunidades a los grupos de riesgo. Nos interesa mucho en todo el mundo hoy día, no diríamos solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Ante la crisis mundial están quedando grandes partes de la población fuera. Podemos hacer algo desde la perspectiva con los grupos de riesgo. El enfoque, y esto es una posición un poco más personal, es trabajar en vincular la teoría con la práctica, en trabajar la acción y el diseño con la documentación rigurosa, la reflexión y la comunicación y el intercambio de los resultados de investigación, y proveer no solo lo que sería un conocimiento que explique y detalle, que es muy importante, sino también una orientación muy aplicada en cómo yo puedo replicar experiencias en ese sentido y cómo puedo propagar el movimiento en general. Para resumir, el cambio del foco, eso yo quisiera insistir nuevamente en el tema de la investigación. Hemos pasado de los objetos de aprendizaje y de lo que fue open source a los OER, si bien no es un camino tan lineal, o sea, entendámonos, al open courseware, a los MOOC, para poner el foco más en open education. Creo que ahí es importante, en términos de problemática, quizás nos surjan preguntas más interesantes. Quizás el OER en sí nos limita un tanto, al menos como lo veo yo, en términos de cómo pensar preguntas significativas en términos de educación abierta. Esto impactando a todo nivel. Ya sé que estoy fuera de tiempo, así que voy a simplemente pensar en este tipo de elementos, incluso en términos de la internacionalización de la educación y la globalización
como un elemento clave el tema de alianzas, cómo nos vamos a reestructurar en términos de instituciones educativas. Parecería que no es, pero fíjense cómo el MOOC está revolucionando y el tema de educación abierta, todas las estructuras de lo que entendemos, no solo a nivel local y nacional, sino internacional, el tema de la educación y sobre todo la educación superior. Un llamado a la oportunidad que tendremos más derecho, más tiempo para trabajar ahora. Es decir, nosotros en la oportunidad pretendemos aportar algo de solución a todo esto y que nuestra preocupación está orientada tanto a producir cambios, en hacer estos eventos para producir el cambio, como en documentar experiencias y en formar docentes, que será nuestra próxima acción y que espero que hoy la anuncien más adelante. Quería provocar un poquito, entonces ahora, como decía, marcando esto con una prueba menor. Ok, está todo bien, fantástico, quiero evidencias. Y creo que es nuestra, digamos, principal responsabilidad, quienes creemos en esto, quienes hemos entrado en esto, convencidos y motivados por esta finalidad que tiene el tema del movimiento abierto, también pensarlo, bueno, ahora en términos más de investigación, es decir, aquí tengo las evidencias sobre la mesa para decir que esto es importante y por qué. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias y perdón por haberme pasado unos minutitos.